Passem a una taula rodona ara sobre un altre tema, adaptacions al videojoc. Parlarem sobre aquest tema des de perspectiva històrica, futur i oportunitats perdudes. Us presento a les ponents que ens acompanyen. Beatriz Pérez Zapata, que està al meu costat, és doctora en Estudis Anglesos per la Universitat de Zaragoza, professora del grau de Disseny i Creació de Videojocs del Tecnocampus Mataró Maresme UPF, del qual va ser directora d'aquests estudis fins fa poc, de fet. Ha investigat sobre videojocs, postcolonialisme, trauma i memòria, també sobre les relacions entre literatura i videojocs. Gràcies, Beatriz, per venir. Al seu costat tenim el Josué Monchan, que és graduat en literatura anglesa, màster en escriptura dramàtica i parla audiovisual per la UAB. És professional de creació de videojocs amb llarga trajectòria, especialitzat en narrativa, guió, i va rebre un premi a millor narrativa al Festival Game Connection de San Francisco el 2015. Ha estat vinculat principalment a la companyia Péndulo Studios, des de l'any 2005, si no m'equivoco. I finalment tenim a la Laura Fernández, que és escriptora, periodista i crítica cultural, amb una llarga trajectòria en mitjans escrits, al diari El País, entre altres. És autora de diverses novel·les, com La chica zombi, Connerland i La senyora Potter no és exactamente Santa Claus, aquesta última guardonada amb el Premi El Ojo Crítico de Narrativa el 2021 i també el Premi Finestres de Narrativa en castellà el mateix any, el 2021. Hem quedat que tindrem unes intervencions més o menys de 20 minuts cadascú i després tindrem temps per debatre, també amb preguntes, esperem també amb preguntes per part vostra del públic. Así que comencem amb Beatriz, si vols. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, Oliver, y gracias a todos por asistir. Y lo que voy a intentar hacer en 20 minutos es una breve presentación histórica. Veréis que me voy a acotar muchísimo porque si no, no acabaría nunca. Entonces voy a hacer un repaso a cómo se ve la adaptación de literatura a videojuego, qué se ha adaptado, y voy a hacer un salto temporal al final un poco loco, de nuevo, por las constricciones de tiempo y espacio. Cuando empezamos a preguntarnos por qué adaptamos a videojuego, la primera pregunta obvia es el qué se adapta, pero también quién adapta, qué países están adaptando, qué obras, y cuando se está adaptando, sí que vamos a ver que es una adaptación más o menos constante, con picos de adaptaciones en ciertos momentos históricos del videojuego, cómo se adapta, sobre todo teniendo en cuenta los géneros que se acaban produciendo y también por qué se adapta. Aquí tenemos un ejemplo de To Be or Not To Be de Ryan North, que es un juego bastante recomendable. El cómo he llegado aquí, pues al principio con búsqueda también de videojuegos y búsqueda en bases de datos, no siempre fiables porque William Shakespeare tiene 24 juegos acreditados en Moby Games, entonces no nos podemos acabar fiando. Y el modo en el que me he aproximado a esta investigación es acotando sobre todo la adaptación de obras europeas. Esto viene también de un libro que ha coeditado Oliver, que es el Fragmentos del videojuego europeo, que se ha publicado hace poco con Shangri-La, y el marco teórico que he utilizado aquí pues viene de los estudios de la adaptación, que sí que se han centralizado mucho en la adaptación de literatura a cine, pero sí que se ha ido expandiendo desde el principio de los años 2000 a la inclusión de los videojuegos como adaptación de textos literarios y también parte de Game Studies. Y lo que presentaré aquí será una visión histórica, con lo cual vais a ver muchas diapositivas con muchos juegos, bastante de ellos bastante locos. La intersección de literatura y videojuego ha estado ahí también desde los comienzos de la disciplina de Game Studies, con textos seminales como Hamlet on the Holodeck de Gianni Murray, tenemos Cybertext de Sven Arseth, y luego últimamente esas investigaciones que han llevado a cabo profesores como Astrid Enslin o Subir Mukherjee, en el que vamos a tener esa diferenciación de juegos que son verdaderamente textuales, juegos que se han inspirado ligeramente en la literatura, y los ejemplos que veremos son juegos que muchas veces han cogido con pinzas esa inspiración literaria,
Y luego ya pasamos a tener esa idea de literatura jugable o la literatura ergódica. Astrid Ensley, por ejemplo, nos habla de que vamos a encontrarnos con un espectro lúdico literario, con lo cual vamos a tener ciertas variaciones dentro de cómo se adapta o cómo se incluye la literatura en los videojuegos. Y Subik Mukherjee nos invita a pensar en los videojuegos como esa intersección de textos lúdicos, narrativos y maquínicos, y deja al lado todas estas guerras inútiles que se han mencionado también en la conferencia anterior y que creo que no hace falta entrar en ello. Mi perspectiva es intentar alejarme de las adaptaciones literarias con juegos educativos. Me interesan... Ruth se ríe. Pero sí que me quiero centrar más en esos juegos que se inspiran en mundos o en autores literarios o que nos introducen a personajes literarios en alguna medida u otra. Andrew Byrne, que ha investigado la intersección también entre literatura, videojuegos y el aprendizaje, sí que ha hecho un recorrido histórico de cómo se ha ido adaptando el videojuego y utiliza también el videojuego, pero también desde la perspectiva de crear motores y de adaptar obras de una manera bastante más seria. Y él dice que nos tendríamos que centrar en 6 aspectos claves, ¿no? Que son el autor y la audiencia, la narrativa celular, la acción, los personajes, la narrativa lúdico-dramática y después cómo se adaptan los diferentes roles de esos personajes y los mundos lúdico-literarios. Si nos vamos al mundo y a la disciplina de los estudios de adaptación, tenemos diferentes perspectivas, empezando por Linda Hutcheon, ¿no? Que nos habla de la adaptación como ese proceso palimpséstico en el que vamos a tener esas diferentes capas, pero siempre manteniendo ciertas trazas, ciertos hilos que vamos a poder ver, ¿no? Leitch, en 2007, nos habla también de adaptaciones posliterarias, en las que incluye cosas como el cómic y el videojuego. Luego mencionaré también a Manuel Garín, que tiene un capítulo sobre la adaptación de cómics a videojuego. La adaptación se tiene que ver también como esa posibilidad de revisión y reinterpretación. Ya estamos viendo en las últimas décadas como diferentes adaptaciones de textos que podrían ser más o menos canónicos están intentando cuestionar ciertas hegemonías. Más recientemente, Mike Flanagan en 2017 tiene un capítulo del libro que habla sobre los videojuegos como adaptación, y él se centra sobre todo en pensar en la adaptación de los mundos literarios, de los mundos ficcionales, pero luego se pasa a hablar directamente de porting y otras estrategias que son más propias del medio, pero sí que nos invita a pensar en la historia de los videojuegos como una historia de la adaptación, no solo de la adaptación de textos literarios, sino como una adaptación constante del medio. Y además nos pregunta si es necesario que los textos sean fieles, si deberían, y nos invita a pensar un poquito más en cuestiones también de fidelidad que Robert Stamp lleva cuestionando también desde principios de siglo. Y por último, no nos debemos olvidar de que toda adaptación está ligada a un momento cultural en particular, a una ideología, y que las adaptaciones también forman parte de esos circuitos comerciales y que están íntimamente ligados a cuestiones materiales y fines comerciales. Bueno, aquí tenemos una breve perspectiva histórica, porque lo que vamos a ver tanto en los principios de la adaptación, en los comienzos del cine como medio, tenemos mucha adaptación de textos literarios, sobre todo de cuentos y textos fantásticos. Y esto va a ser una especie de paralelismo que vamos a ver con algunos de los ejemplos que traigo hoy. Aquí tenéis obras de Méliès, ¿vale? Y también el primer Frankenstein, que si no recuerdo mal es del 1910. Entramos ya en las primeras décadas de los videojuegos y en qué se estaba adaptando. Vais a ver mucha captura de pantalla. Obviamente nos vamos a las aventuras textuales, a los juegos textuales, ¿no? Fijaos que en 1978 ya tenemos un primer ejemplo de Viaje al centro de la Tierra,
¿vale? Y también en 1980 tenemos una adaptación de Dante, ¿vale? En este caso con Dante's Inferno, y simplemente tenemos juegos textuales muy básicos que sí que van a coger algunas de las premisas de estas obras para dar un poco más de interactividad y elección a los jugadores dentro de estos mundos ficcionales. Pero la mayoría de ellos sí que se van a empezar a ajustar bastante a lo que nos dicen los textos originales. Luego, por ejemplo, nos pasamos a Sierra en 1980 con Mystery House, que se basó ligeramente en la obra And Then There Were None de Agatha Christie, ¿vale? Y también ejemplos en el 81 como La Isla del Tesoro. De nuevo, muchas veces cogidos con pinzas, simplemente nos quieren trasladar a ciertos escenarios que esos textos literarios han recreado y a partir de ahí crear ciertas estrategias más videolúdicas, pero ya digo, muchas veces muy, muy ligeras. Frankenstein Adventure del 81 también y Drácula del 82, ya vemos un poco de avance aquí, pero con preguntas muy insistentes y de nuevo simplemente utilizando el parser para poder avanzar ligeramente en una historia que se simplifica muchísimo. Tolkien sigue siendo uno de los autores más adaptados y se empezó a adaptar ya en el 82 con Shadowfax, The Hobbit y Tolkien's War in Middle-earth. Aquí, por ejemplo, tenemos Melbourne House, que es una compañía australiana que ya está adaptando a Tolkien en estos primeros momentos, ¿no? Veréis que hay mucho ejemplo anglosajón. Hay un predominio claro, ¿vale? Por lo menos en estos comienzos. Y tenemos, por ejemplo, en 1983 una adaptación y secuela de 1984 de George Orwell, ¿vale? Con este 1994, 10 Years After. Y en 1984 una primera adaptación de Orgullo y Prejuicio, que tiene, por ejemplo, una premisa muy similar y unas mecánicas muy similares a lo que luego hará Austen Translation en el año 2016. Entramos ya con primeras adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que Lewis Carroll también está en el top 5 de autores más adaptados y en las últimas décadas también hemos visto muchas adaptaciones de Alicia en el País en las Maravillas. Bueno, también con Alicia como personaje que se va a acabar reescribiendo, ¿no? Hitchhiker's Guide to the Galaxy en el 84, que también contó con la colaboración de Douglas Adams, ¿vale? Con el autor de la novela trabajando también en el videojuego, con Infocom en el 84, y también cuentos infantiles como The Snowman, que se van adaptando también a versiones más interactivas. Seguimos con adaptaciones del mundo fantástico, del mundo detectivesco. Vamos a ver también cómo los detectives y cómo la figura de Sherlock Holmes, por ejemplo, ha perdurado también en muchas adaptaciones contemporáneas. War of the Worlds, tenemos también una primera adaptación de Macbeth y vamos a tener muchas adaptaciones de Shakespeare a lo largo de las décadas. Y también pues, en el mundo actual, pues, por ejemplo, con Elsinore, ¿no? En el que vamos a acabar reescribiendo desde una perspectiva también pues, más de género, de raza y con unas mecánicas más atrevidas que lo que tenemos en estos primeros momentos del videojuego, la obra shakespeariana. Tenemos también, por ejemplo, la adaptación de la saga de Eric el Vikingo, de Terry Jones, que pertenecía a los Monty Python, ¿vale? Que sí que es una saga más infantil, pero también se adapta al videojuego. No son muchos los videojuegos que adaptan textos infantiles, por lo menos en esta época. Vamos a ver que conforme pasa el tiempo sí que vamos a tener un aumento de esa adaptación de juegos infantiles porque el tipo de público cambia, ¿vale? Pero las adaptaciones literarias a videojuegos en esta época sí que tenían en mente un público, digamos, adolescente plus, ¿vale? Y bueno, Return to Ítaca, ¿vale? Tenemos por aquí Odisea y también empezamos a tener versiones paródicas
del Señor de los Anillos con este Lord of the Rings. Y por último, más ejemplos, ¿no? Con Charlie y la fábrica de chocolate, El cuarto protocolo o Las ratas. Y de momento me voy quedando aquí en el 85, pero ya veis el tipo de juegos que se están adaptando, sobre todo fantástico, detectivesco y parte de estos juegos sí que son infantiles. Todo esto estaba dentro del mundo anglosajón, pero no nos olvidemos que en Japón también estaban adaptando obras europeas, ¿vale? Con más o menos gracia, con más o menos éxito. Tenemos esta adaptación de Alicia en el País de las Maravillas del 84, que parece hecho con Paint, seguramente lo estuviera, pero luego es una aventura textual, Super Don Quijote, que es una adaptación bastante libre en Laserdisc, ¿no? Y esta vuelta al mundo en 80 días, que además es ya una adaptación compuesta porque adapta la obra literaria a una obra de animación de la Toei y la Toei luego saca el videojuego. Por hablar del contexto español y porque también es parte del capítulo que escribí para el libro que editó Oliver, ¿no? Es curioso también que, si os fijáis, en el 84 y en el 85 hemos tenido como una especie de boom, sobre todo en el 84, ¿no? de adaptaciones dentro del mundo anglosajón. Y en España, digamos que para mí este boom ocurrió en el 87, ¿no? Porque tenemos la coincidencia de que se publican adaptaciones del Cid, de nuevo, súper libre, coge el personaje y cambia completamente la historia. Tenemos que salvar a nuestra amada, que está prisionera en un castillo, que seguro que recordáis todo que esto es así en el Cid. Sí que había prisiones por ahí, pero bueno. Pero básicamente lo que tenemos que hacer aquí es matar enemigos y ya está. Ya está. Don Quijote, de Dynamic en el 87 también, que aprovecha el tirón de la serie animada de televisión española para crear esta obra más interactiva, y La Abadía del Crimen, que acaba siendo la adaptación por antonomasia dentro de la historia del videojuego español, con esa adaptación de El nombre de la rosa. Y que se caracteriza también por ser ese juego extremadamente difícil y que también ha tenido adaptaciones posteriores en los últimos años. Voy hacia las conclusiones, más o menos, ¿vale? ¿Quién se está adaptando y quién adapta al comienzo? Pues sobre todo Verne, Tolkien, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll y Arthur Conan Doyle, ¿vale? Muy poca excepción de figuras femeninas que se acaban adaptando, pero sí que tenemos la inclusión de algunos autores canónicos, si entendemos por canónico todo lo que pueda decir Harold Bloom, ¿vale? Pero también con esa desviación hacia lo fantástico y hacia lo detectivesco que igual no entraba dentro de ese posible canon. Tenemos una clara predominancia del mundo anglosajón, sobre todo eso, compañías inglesas y americanas, con alguna excepción de compañías australianas adaptando, y también con Japón tomando estas obras europeas para adaptarlas a su propio contexto, y también Francia, pero sobre todo ya desde mitad finales de los años 80 sí que empieza a sacar adaptaciones de novelas a videojuegos, por ejemplo, con Emmanuel, de Muriel Tramy, que está basada en una obra erótica. Si nos centramos un poco en cómo se adapta, ¿vale? Vemos que sobre todo es eso, fantasía y aventura, y que las adaptaciones a literatura van avanzando en paralelo con los avances del videojuego y con la adaptación de esas aventuras textuales hacia más aventuras gráficas. Y también tenemos algunos juegos de estrategia, ¿no? Muchos de los juegos del Señor de los Anillos se acaban convirtiendo en juegos de estrategia. Como he mencionado al comienzo, son adaptaciones muy libres. A veces simplemente el hecho de que aparezca un personaje, una cita, un mundo literario en particular, ya da pie a tratarlo como una adaptación, y tendríamos que cuestionarnos más cómo se adaptan esos mundos literarios y cómo podemos adaptar los tonos y las tramas también a narrativas y mecánicas, ¿no? Tenemos presencia también autoral. Hay un juego de Drácula the Undead en el que tenemos a Bram Stoker, por ejemplo, hablándonos directamente a los jugadores y explicándonos cómo el mundo del videojuego va a permitir actualizar
la obra original, y luego también mucha apropiación superficial de esos mundos literarios. Pero también nos damos cuenta que todas estas adaptaciones tienen que estar sujetas también en su análisis más exhaustivo a cuestiones de producción regional y a la localidad, ¿no? A ver, por ejemplo, cómo Japón estaba adaptando esas obras europeas y cómo también pues, el mundo anglosajón estaba adaptando esas obras francesas que ya habían pasado a ser obras universales. Algunas conclusiones que podemos tener por aquí, que quizás sí que tenemos un potencial propósito legitimador dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo en estos picos, ¿no?, de producción, pero creo que es importante ver también cómo todas estas obras estaban muy conectadas a la escena de los microordenadores y también a una potencial escena amateur y de do it yourself, que luego se acaba replicando en las últimas décadas en cómo son la mayoría estudios indies los que acaban produciendo adaptaciones de obras literarias. ¿Vale? También tenemos como tendencia esa irrupción de otros países. Estados Unidos empieza a adaptar mucho más a partir de los años 90, también cuando llegan las consolas o consolas de nuevas generaciones, empezamos a ver cómo Estados Unidos gana terreno, también Canadá, pero últimamente también tenemos a la República Checa, a Polonia y a Alemania produciendo adaptaciones de literatura a videojuegos. Sigue dominando lo fantástico, también lo detectivesco, y volvemos a lo más o menos canónico. No se sale excesivamente de esos autores que ya he mencionado y seguimos con mucho Sherlock Holmes, seguimos con mucha Alicia en el País de las Maravillas y bueno, pues sí que tenemos adaptaciones locales como pueden ser The Witcher, ¿vale? Y sí que tenemos esos desarrollos indie, por ejemplo, Charles Games con Kafka este año, Frogwaves en Ucrania también está produciendo muchas adaptaciones de literatura a videojuego, o tenemos pues eso, Ovidworks en Polonia y Zero Games también en Francia. Y bueno, hasta aquí, porque ya llevo 20 minutos de charla, la breve explicación histórica de la adaptación de literatura a videojuegos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con Josué Monchan. Vale. Ah, gracias. ¿Qué me dejas ¿Es aquí? Sí, ahí. Pues será, hay que raro, no sé. Ahí estamos, ¿no? Vale, guay. Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Oliver, Montse, Gameplay, UPF, per portar-me aquí. Que está tachado el título porque monté la presentación hace un par de días, tuve una gran idea, que era, ¡buah! Se me han ocurrido 7 puntos. Pues los gatos tienen 7 vidas, ja. Y esta mañana me he dado cuenta que no sé si era más cringe, más boomer o más que, pero que era horrible. No me ha dado tiempo a pensar un título nuevo, digo, lo tacho. Luego he pensado que se podría hacer una adaptación a presentación de lo que hizo Cortázar con alguien que vive ahí, que al cabo de 20 años lo revisitó y sacó una edición con cosas tachadas y cambios y tal. Pues sería muy chulo, no sé, no he llegado a tanto. El de abajo. Abajo es adelante. Gracias. Pues bueno, he trabajado mucho en Péndulo Studios, sigo trabajando ahí, e hicimos hace 5 años ya, en 2019, una adaptación del mundo de cómic de Blacksat, de Díaz Canales y Guarnido, a videojuego, pues eso estoy aquí. Y en mi cabeza es que todos son adaptaciones. O sea, el hecho de que ya exista no quiere decir que no sea una adaptación. Normalmente yo siempre trabajo por encargo, muy pocas veces es una idea mía, con lo cual tengo que adaptar lo que tiene en la cabeza esa persona a lo que se va a poder hacer. E incluso cuando es una idea mía, sobre todo en juegos más amateur y tal, también estoy adaptando lo que está en mi cabeza, que es lo que tiene de guay y de seguro, que los pasos que estás dando están mucho más fundamentados, que tienes ya un material que se ha probado y que ha funcionado, con lo cual ya sabes qué cosas han funcionado y entonces esa adaptación es mucho más mínima, por así decirlo. Pues lo primero que
se supone que hay que hacer una cosa así, ¿no? Cuando ya existe, pues es documentarte, o sea, o por lo menos lo que hicimos nosotros. En ese momento había 5 cómics de Black Sad, pues nos los leímos todos, y no una vez, sino varias veces, muchas veces. Y de hecho no solo hicimos eso, sino que lo despiezamos de verdad. Agarramos los 5 cómics, 2.500 viñetas más o menos, las recordamos una a una, y cada una de ellas la tagueamos la etiquetamos en base a un montón de cosas, pues desde los personajes que salían, al estado del cuerpo, si tenía tatuajes o un ojo morado o le faltaba un brazo, al tamaño de plano, al ángulo de plano, a la hora del día, absolutamente todo, la acción, las emociones, todo lo que había ya. ¿Para qué? Para que nos facilitase la búsqueda. Luego, cuando estábamos haciendo el videojuego y de repente Black Sad tenía que saltar como salta Black Sad, pues para que no saltase como se nos ocurría a nosotros o de la forma que saltaría nuestro actor de mocap o que le gusta que salten los gatos a nuestro director de animación, sino fundamentarnos en eso. Entonces, en esa base de datos metimos absolutamente todo, incluso los textos, tanto en castellano como en inglés. Ese es un trabajo que hicimos directamente yo, porque era quien tenía que escribir los textos del juego, con lo cual el hecho físico, por así de teclear todos los textos, pues de 5 cómics tampoco son tantos, me parece que eran 15.000 palabras, una cosa así. El videojuego tiene 55.000, o sea, con lo cual tampoco, pues me fue como un pequeño ejercicio de calentamiento y me ayudó a muchísimas cosas. Luego, de repente, con todos esos datos ya cruzados dentro de la base de datos, pues yo cuando me ponía a escribir Black Sad y no estaba muy seguro si me estaban saliendo demasiados tacos, demasiadas palabrotas, pues me iba aquí a la base de datos, ponía unas cuantas palabrotas, ponía el personaje Black Sad, le daba y me salía pues que solo en 4 ocasiones Black Sad dice mierda o culo. O sea, es como, bueno, vale, pues eso está muy guay pues para acercarme a eso. Obviamente esos datos no son solo cuantitativos, sino que es mucho cualitativo. Te ayuda sobre todo a buscar, a ver, ¿cuándo Black Sad hacía esto? Ya no tienes que decir, era el segundo, el tercer cómic, pues eso nos ayudó muchísimo a sacar nuestras propias conclusiones y a poder investigar. A partir de... Ay, no, que estoy yendo al revés. A la vez hicimos toda la documentación externa, que es la misma que hicieron los autores, ¿no? O sea, también tuvimos la suerte de poder hablar con Juan Díaz Canales, que encima es casi vecino, vive como a 2 kilómetros de donde trabajamos nosotros. Pues investigamos sobre este tipo de cosas, nos pusimos a leer. No he hablado de otro paso también de documentación que hicimos, que fue ya la documentación que tiene que ver solo con el argumento que nosotros íbamos a desarrollar. El nuestro tenía que ver con cómo la televisión transforma el deporte en espectáculo de masas y cómo eso hace que las drogas entren en el deporte de una manera que no habían entrado hasta entonces, ¿no? Entonces, pues nos pusimos a investigar sobre eso. Aparte, aquí no he hablado de eso, pues porque no. Y entonces, a partir de eso, pues agarramos las claves de la IP, que dice, no hace falta leerse ni destrozar todos los cómics para eso, ¿no? Porque cualquiera a la que hayas oído hablar 2 veces de Black Sad ya sabes cuáles son, ¿no? Que serían básicamente estas de aquí, pero estos, digamos, fueron los temas sobre los que nos pusimos también a pensar cómo se podían adaptar y profundizar en ellos. Por ejemplo, el tema del noir, pues claro, o sea, Black Sad se inspira en el cine negro, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un tratamiento de cine y novela negra. Y eso en la narrativa sí es así, pero descubrimos que en lo visual no. Lo que teníamos nosotros en mente es que Black Sad visualmente es cine negro, y no lo es. Te pones a mirar y no hay un puto plano holandés en ningún momento. El tratamiento que tiene del color, el momento del día en el que pasan las cosas, hay mucho más día que noche. Hay un montón de cosas que se supone que se repiten en el cine negro y en la novela negra y que en Black Sad no se repiten, porque el tratamiento que ha hecho Guarnido es el que a mí me ha salido. ¿Sabes? Como que yo quería hacer otro tipo de cosa. Pues a lo mejor es simplemente porque el color de las acuarelas le permitía hacer un tipo de cosas que no quedaban también de la otra manera, no tengo ni idea. ¿Eso cómo lo conseguimos también? Pues en esta base de datos de repente te pones a buscar y dices, hostia, si no hay este tipo de plano no está, esto que yo quería hacer no está. Eso nos ayuda también a establecer a entender cuáles son las reglas de ese mundo, porque tú dices, vale, pues animales antropomórficos, ¿no? Pues lo típico, pues ya está, ¿no? O sea, ¿qué más hay que investigar sobre eso? Ya, pero no sabemos si de repente un perro puede tener de mascota a otro perro en este mundo o no, o si su mejor amigo come perros. O sea, es como es algo que nos da la sensación de que todo tiene que ser muy lógico y luego resulta que además ahora que me ha tocado investigar otros mundos con animales antropomórficos, cada uno tiene sus reglas y no les busque sentido, porque no la tienen. O sea, el tratamiento, por ejemplo, del racismo en Black Sad tiene 0 sentido, pero funciona. Cuando lo estás leyendo funciona de putísima madre. Entonces lo que nos dimos cuenta es que, que es muy fácil de ver, pero que mamíferos, aves, reptiles y anfibios son seres humanos, los peces no, y los invertebrados tampoco. Vale, eso para empezar ya te lo puedes sacar. Que no hay mascotas, en todo el mundo no tienen mascotas,
¿Y qué comen? Parece una locura, pero ¿qué coño comen allá, no? Porque no sabíamos si se podía comer un bistec de vaca, ¿sabes? Una vaca comiéndose un bistec de vaca, ¿no? Casi como en Disney. Por ejemplo, ahí están comiendo jambalaya. Vale, perfecto, porque es marisco y ese tipo de cosas. Perfectísimo. Hostia, ¿aquí qué comen? No sé si aquí hay canibalismo o no. Salen varias barbacoas, pero ninguna de esas barbacoas se explicita en ningún momento. Resulta que nosotros teníamos en los escenarios, teníamos hamburgueserías. Y no es como en el cómic que pueden decidir que ponga IO y no se lea muy bien lo que está poniendo. Nosotros eran escenarios explorables en muchos casos y el jugador se podía acercar aquí. Entonces, ¿qué poníamos? Tuna sandwich. ¿Sabes? Y cosas por el estilo, pero lo tuvimos que cambiar a posteriori porque en muchos momentos no te das cuenta, se te va olvidando y como también éramos bastantes personas trabajando, y hay leche. Tampoco se dice nunca de qué es la leche, hay lácteos. ¿Sabes? Y de hecho, a Blacksad, perdón por lo borroso que está esto, a Blacksad no le gusta la leche, un gato. Otro nuevo paso sería como buscar cuál es esa distancia entre lenguajes y qué es realmente la adaptación, digamos, entre medios. He puesto 3 cosas como de las más evidentes, pero hay 1000 cosas que nos dimos cuenta de que, además, no las pensamos con anterioridad. Esto es mentira, todo lo que estoy diciendo. Estos pasos no los ejecutamos. Fue todo pues a trompicones, tropezando y siempre teniendo que rehacer trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, algo tan tonto como el sonido. Teníamos un puerto. No se verá muy bien esto porque está muy oscuro, pero bueno, es un puerto de Nueva York. Y desde que nació el sonido diegético en el audiovisual, un puerto tiene gaviotas. Pero en Blacksad las gaviotas no te cagan encima, te disparan en la cara. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? De repente, nuestro técnico de sonido, nuestro diseñador de sonido, tenía que inventar formas en las que algo sonase a muelle sin gaviotas, ¿vale? Entonces, de hecho, hay sonidos que podrían ser gaviotas, pero es maquinaria diciendo... ¿Vale? Entonces, como que se disfraza un poco por ahí para engañar a nuestros oídos. Otro muy evidente es el movimiento, ¿no? Que gracias también a toda esa base de datos que teníamos, a cada momento cómo salta Blacksad, os decía, qué tipo de acciones va haciendo Blacksad, y nos hicimos nuestra batería también de todas las cosas que podía hacer Blacksad para no salirnos demasiado, o por lo menos, ya lo diré ahora si me da tiempo, para no ser infieles sin querer. Y obviamente, pues este es el que nos ocupa más, ¿no? La interactividad, lo que dicen siempre de cuáles son los verbos. Teníamos una de las propiedades que teníamos en nuestra base de datos eran las acciones que están ejecutando los personajes, ¿no? Entonces, pues teníamos ahí pues, un montón, todas las posibles variables que había ahí, y agrupándolas, viendo cuáles eran las que más salían y tal, es que es muy tonto, no hacía falta investigar esto, pero estas son las 3 más importantes, ¿no? O sea, las que más aparecen en Blacksad. Que parece que haya muchísima acción, pero prácticamente no, porque Blacksad es un gato, se pasa 18 horas al día durmiendo, ¿no? Un gato, pero y cuando llevas 4 horas acariciándole, de repente te da 2 zarpazos, sale corriendo y se vuelve a dormir, ¿no? Y Blacksad es así, tanto el cómic como el personaje, está todo el rato muy tranquilo, absolutamente tranquilo, y de tanto en tanto pega un par de zarpazos porque los tiene que pegar y vuelve. Entonces, nuestro juego es un poco así también, ¿no? Y las 3 mecánicas básicas son las 3 mecánicas que se desprenden de esos verbos. Y aquí viene donde lo matan, porque nosotros habíamos hecho todo ese proceso de documentación y sabíamos más o menos cómo quería ser el juego, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que hay unos autores que te van a decir qué te dejan hacer y qué no te dejan hacer. ¿Y dentro de qué? Nuestra experiencia con Guarnido y con Canales fue magnífica, o sea, gente cercanísima, tanto por mail como en persona, muy, muy, muy respetuosa. O sea, incluso cuando les enviamos una sinopsis y dijeron algo así, por experiencia propia sabemos que en una sinopsis no sé, hay cosas que parece que no estén del todo cerradas. Sí, seguro que están cerradas en vuestra cabeza, pero sabemos que las sinopsis no suelen reflejarlo bien. Por si acaso aquí van estos puntos, por si os ayudan. Es como magnífico todo, ¿no? Y cada vez, y si de repente la mandíbula de Blacksad era un poquito más ancha de lo que ellos consideraban, te lo indicaban a la vez que te decían, está de puta madre, cómo mola, y cosas así, como era muy fructífero. De hecho, a mí pasé un miedo enorme cuando les enviamos los primeros textos, ¿sabes? Como era horrible, horrible, pensando, me lo van a tirar todo atrás. Y solo hubo una cosa, un malentendido, que era que yo había dado por supuesto que Blacksad no era de Nueva York, porque en el 5º cómic, en Amarillo, Texas creo que es, está su hermana viviendo y su sobrino.
y hablan de papá y no sé qué, no sé cuánto. Entonces pensé, pues será de allá. Quizás también porque yo estoy viviendo en la gran ciudad, pero soy de Lleida. Entonces pues pensaba que sería también de un pueblo, ¿no? Pues lo equivalente a Lerida, Texas, ¿no? Es lo típico. Y no, entonces, o sea, decía, en una frase que había escrito decía, no sé por qué vine a esta ciudad. Y pues me corrigió Canales y me dijo, no, Blacksad es de Nueva York, lo cual no fue muy bien luego para el proceso de doblaje, que nuestro actor era de Brooklyn, de hecho. Pero también están los editores, unos tipos, nuestro publisher, que ponía el dinero y las subvenciones. Y obviamente también las cortapisas, pues que ellos también querían que el juego fuese de alguna manera determinada. Entonces había que conjugar todo eso, porque muchas veces no estaban de acuerdo tampoco. Los autores, por cierto, no nos dijeron qué querían que hiciésemos, nos dijeron que no querían que hiciésemos, y no era tanto qué era lo que se salía del canon, por así decirlo, porque en eso como que enseguida confiaron en que habíamos hecho bien nuestro proceso de documentación y que entendíamos de qué iba la saga, sino cosas que no querían que hiciésemos porque las quieren hacer ellos en otro momento. Y nos dijeron, aquí nos metáis, aquí nos metáis, aquí nos metáis, aquí nos metáis. Y de hecho el momento más bonito fue, después de casi un año de desarrollo, aparecía un personaje que aparece también en los cómics, y después de verlo nos preguntaron si podíamos hacer con ese personaje cierta cosa, que no puedo decir, porque ese personaje va a volver a salir en un cómic que todavía no está publicado y querían que fuese una implantación. Y eso ya para nosotros fue, ¡guau, coño, que somos canon! ¿Sabes? Como nosotros, yo qué sé, o sea, además sabemos que ellos no son jugadores, ¿sabes? Como nuestra sensación era que les daba igual lo que hiciésemos y que de repente un poquito, ¿sabes? Como, pues nos hizo muchísima ilusión. Por otro lado, los fans. Sabíamos que los fans son nuestros primeros compradores. O sea, son los early adopters, o como se llame, son los que se van a comprar la edición coleccionista y los que van a hacer que al cabo de muy poquito tiempo, los señores que han puesto la pasta digan, hostia, este juego puede ser rentable, ¿no? Aunque solo sea por eso, solo pensando en dinero, teníamos que agradar mucho a los fans, pero los fans no quieren lo mismo que quieren los gamers, y si confiábamos solo en los fans para sacar dinero no era suficiente. Era el empujón del principio, pero luego, y a lo mejor un mantenimiento muy pequeñito a la larga, pues cada vez que salga un cómic nuevo de Blacksad vamos a ver un pequeño repunte en las ventas, pero a la vez al público gamer lo teníamos que intentar gamer, a los que juegan a videojuegos sin haberse leído Blacksad. De hecho, es muy bonito ver de repente en las críticas de Steam, una de cada X es de alguien que dice, no conocía esto, me voy a comprar los cómics. Y dices, mira, pues qué guay. Finalmente, ¿qué queríamos hacer nosotros? O sea, ¿qué queríamos y qué sabíamos? Aquí quizás esto lo tendría que haber dividido entre dos, ¿no? ¿Qué sabemos hacer y qué queremos hacer? Porque a lo mejor hubiésemos metido también, he sido un poquito mentiroso, porque una cosa que también hace Blacksad es mucho infiltrarse en sitios. Y eso para un juego de sigilo es magnífico y nosotros no podíamos hacer sigilo en ese momento, no éramos capaces de hacer sigilo o no queríamos atrevernos a hacer eso. Entonces eso es algo que directamente descartamos. Y finalmente, pues esto era lo que más nos condicionaba, ¿no? Muchísimas de nuestras elecciones. Entonces muchísimas veces fuimos infieles a toda esa documentación que sabíamos que era de una forma, pero nosotros lo íbamos a hacer de otra. Por ejemplo, las acuarelas. O sea, es uno de los pilares de la saga Blacksad, es lo magnífico de las acuarelas de Guarnido, y desde el primer momento prácticamente decidimos que íbamos a ser infieles a eso. ¿Por qué? Porque no había dinero, porque no teníamos suficiente gente para eso, porque no podíamos conseguir un shader o un postproceso o lo que fuese que funcionase igual de bien para las acuarelas en PlayStation 5 bueno, 4, que en la Switch, por ejemplo. ¿Sabes? Como eso no seríamos capaces de moverlo, quedaría una puta mierda. Entonces decidimos hacer una puta mierda a conciencia y es lo que nos salió. ¿Cómo compensamos? Dejando muchísimos caramelitos a los fans. O sea, prácticamente la segunda página del primer cómic de Blacksad es esa viñeta y el segundo plano de la segunda secuencia de cinemática del juego es una copia prácticamente calcada dentro de lo que nos podíamos permitir. Ahí también, por una parte sí que nos gustaban esos homenajes, por otra parte también fue un poco, o sea, ahora lo recuerdo como otra traición. El hecho de meter homenajes tan directos al cómic, que a lo mejor no eran necesarios para la historia, solo para agradar para los fans, ahora lo veo como feo, ¿sabes? Como, no es un dark pattern, pero casi, ¿no? Lo mismo, pero para un fan. El juego tenía que ser rollo Telltale. ¿Por qué? Porque Telltale todavía no se la había pegado, se la pegó el año siguiente, si no me equivoco. Y como nosotros siempre vamos pues, un poquito atrás, ¿y qué pasa en estos juegos? Pues que normalmente... Ay, perdón, me ha faltado aquí algo. Bueno, con lo bonito que me había quedado esa diapositiva.
en los juegos de Telltale tenemos la típica conversación jugable, bueno, con Telltale y tantos juegos, ¿no?, en los que puedes elegir entre 4 cosas. Y son, en muchísimos casos, sobre todo, por ejemplo, The Walking Dead, son simuladores o sea, son juegos de rol prácticamente, ¿no?, en los que roleas a ese personaje diciendo si va a ser un poco más borde, un poco menos borde, si va a hacer este tipo de cosas, y como que construyes de alguna forma un personaje de una forma más o menos diegética. Y Telltale, una de las cosas que hizo muy mal fue cuando empezaron a hacer franquicias y más franquicias con el personaje, entonces ya no eran capaces. De hecho, la diapositiva que me falta es un meme que salió en algún momento cuando dijeron que iban a hacer un videojuego de Batman con protagonista Batman, y alguien cogió la interfaz de conversación de Telltale y puso en las 4 opciones I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman. Para mí era un miedo enorme, es decir, porque teníamos que hacer eso. Las conversaciones, encima no teníamos dinero para hacer una narrativa arborescente de verdad, con un montón de finales, con un montón de opciones para el jugador y tal. No, tenía que ser todo embuditos todo el rato y prácticamente el mismo juego para todos porque no había dinero para generar todo ese contenido extra. Con lo cual, digamos que la sensación de agencia la teníamos que generar a partir de lo que tú creías que estabas decidiendo que era el personaje. Hacerlo un poquito más borde, un poquito menos borde, un poquito más así, un poquito más así. Eso era como lo hacemos. Si Blacksad ya es uno, no podemos cambiar a Blacksad. De nuevo, analizando muy bien los cómics, nos dimos cuenta que en los 20 años que habían pasado prácticamente desde el primer cómic al quinto, el personaje Blacksad había cambiado. Al principio es un hardboiled detective de arriba abajo. O sea, es el arquetipo ahí. Y poco a poco va cambiando a convertirse en un tipo que en el cuarto cómic alguien le dice, pero tú no eres lo que tú no eres el detective este que se supone que eres. Y dice, ya, pero tengo que aparentarlo porque es lo que los clientes esperan de mí. Entonces, ese cambio sutil nos dio para mucho. Entonces, lo que decidimos era que todas las opciones de conversación subirían o bajarían unas variables internas que lo moverían en todo el espectro de los 5 Blacksad, por así decirlo, que hay a lo largo del cómic. Eso nos dio alas para pensar que no eran opciones tontas que estábamos poniendo al jugador, sino que realmente estaban construyendo un tipo de Blacksad. Y aunque sea algo tan pequeño y tan poco jugable, realmente para mí es, junto con las deducciones jugables, la mecánica más significativa del juego. Es en la que más realmente tú expresas, por así decirlo. Ya le lío. Vale, esto era. Mirad cómo cambia con la flecha. El séptimo paso es cuando 2 años después o 3 años después de sacar nosotros nuestro juego, sacan ellos 2 cómics nuevos. Los hijos de puta, de repente se cargan cosas que se daban por sentadas en el anterior o directamente las cambian. Nosotros nunca habíamos pensado, o sea, en toda la comida que sale, es comida que comen humanos. De repente, en el 6º cómic, aparecen todos los trabajadores del metro, que son todos topos, y comen latas de gusanos. Que es cierto que hay latas de gusanos en el mundo humano, o sea, en Tailandia, yo qué sé, los gusanos de Magüey, pero culturalmente no funciona. Todos los trabajadores del metro en esa época eran con apellidos anglosajones, muchísimos de ellos de procedencia irlandesa, donde, que yo sepa, no se venden latas de gusanos, ¿no? Entonces, de repente, como que cambiaron algo que nosotros dábamos por hecho. Tampoco nos rompieron nada. Ahí, en lo siguiente sí. Muchas veces lo que nosotros tenemos que ir poniendo en el videojuego es el espacio entre viñetas, es lo que nosotros estamos metiendo en el videojuego, ¿no? Toda esa cesura, todo lo que ellos nos están metiendo, nosotros lo tenemos que meter en nuestros escenarios, pues porque vas a poderlo ver 360, ¿no? Y lo que no está en el plano. Si hemos visto el despacho de Blacksad en el cómic, pero nunca se ve la puerta, tenemos que imaginarnos cómo va a ser la puerta. Y nos la imaginamos, pues como la veis ahí, pues como la puerta que hemos visto en 1000 pelis de detectives de la época, con su cristal esmerilado y las letras, y las letras en las que pone John Blacksad Detective, ¿vale? 2023 creo que es el último cómic, pone John Black Cat. Primero que no está curvo, sino que pone John Black Cat. ¿Por qué? Pues aquí explica que es porque se equivocó el tipo que lo puso y que luego nunca lo ha cambiado, el trabajador que lo hizo. En realidad no lo sé. Estoy casi seguro que es porque una vez en televisión española anunciaron que en la feria del cómic de Angulema habían premiado o habían hecho no sé qué, o salía Blacksad y dijeron Black Cat. Entonces yo creo que les hizo, y no solo en ese sitio, más gente se equivoca, Black Cat, y entonces como que decidieron hacer el chiste. A nosotros nos han jodido. Ahora nuestro juego está mal, y nosotros somos antes que ellos, o sea, por una vez. Pues nada, pues conclusiones.
no lo sé. Lo hicimos muy mal. Ahora lo haríamos un poquito mejor, supongo. Hemos adaptado más cosas, fue nuestra primera adaptación, hemos adaptado un cómic más y una película, de alguna forma. No sé, no tengo conclusiones. Ya he acabado. Pues ya está. Lo mío no es esto, pero lo mío es un festival. Muchas gracias. Vamos a pasar al turno de Laura Fernández. Cuando hablaba con Laura para preparar la charla le propuse un pequeño juego imaginativo, ¿no? Como escritora, a ver si había alguna obra literaria que le hubiera gustado que se adaptara y que no se ha hecho. No sé, quizá nos cuenta algo en algún momento sobre esto. Así que, Laura, cuando quieras. Yo he puesto unas imágenes, pero... Hola a todos. Para mí es un placer estar aquí, pero ya veréis que lo mío, si lo tuyo era boomer, lo mío ya es de Pleistoceno, porque son directamente fotos de cosas. Así ves. Entonces, si las puedes seleccionar todas y yo voy pasando, es genial. Porque además voy a hablar de eso que ha dicho Oliver, pero también de cómo los videojuegos han influido en mi obra desde el principio. He puesto ahí, por si no sabíais quién era, he puesto la portada del libro Señora Potter famoso que tengo. Y a ver, ya, guay, mira que... Bueno, pongo yo también el cronómetro. Bueno, encantada de estar aquí. Gracias, Oliver, por invitarme. Me ha parecido interesantísimo lo que habéis contado los dos compañeros. Yo no soy nada académica, soy escritora y periodista cultural. He entrevistado a Oliver varias veces, he escrito bastante sobre videojuegos. Me interesa muchísimo la narrativa a todos los niveles. Hago crítica también de series de televisión, pero a nivel narrativo, cómo trabajan con la narrativa y cómo hoy en día la narrativa audiovisual también está adoptando las formas para mí posmodernas de la literatura, porque bueno, yo siempre digo que intento hacer literatura posmoderna y por eso creo que en mis novelas los videojuegos entran desde el principio. No solo hay personajes basados en videojuegos, sino que algunas, como Connerland, parten directamente de alguien que jugaba mucho a un videojuego, que básicamente era yo de pequeña, que jugué muchísimo a Dirige tu película con Steven Spielberg, que es un videojuego rarísimo, y en la CD-ROM, estas épocas del Pleistoceno, y en la novela el protagonista juega un videojuego que es Dirige tu propia aerolínea y se convierte en en el mejor director de aerolínea del mundo, un tipo famosísimo, millonario. Y entonces empieza, pero el tipo, el de la aerolínea, el que diseñó ese videojuego, solo vendió 36 copias y se suicidó porque era el proyecto de su vida, ¿no? También al final, los creadores... Yo estoy aquí un poco para defender esa idea del creador y ver cómo encajamos entre nosotros. Entonces... no sé qué pasaría a continuación, con lo cual es interesante. Bueno, vale. Este videojuego, que quizá ninguno de vosotros haya jugado, es la adaptación de Blade Runner, que se hizo en el año 97. Para mí este videojuego es a la vez mejor que la novela, que yo soy muy fan de Philip K. Dick, extremadamente fan, he leído casi todos sus libros, y mucho mejor que la peli de... Y esto es fuerte, igual te sois fans de Ridley Scott, pero para mí el videojuego es una confluencia entre el libro y la película. La experiencia de jugarlo es espectacular, o sea, te genera una empatía y una sensación de que realmente eres una especie de policía en el futuro, cuidas de tu perro a la vez que pasa toda esta cosa de los replicantes. Tiene referentes artísticos como... Ahora se va a ir volando, ¿no? Para mí este momento es claramente el Nighthawks de Hopper. O sea, tiene cosas... para mí ese videojuego me cambió la vida. Yo tenía 16 años cuando jugué ese videojuego y siempre he estado ligeramente dentro de ese videojuego. O sea, luego estaba investigando mucho la historia del videojuego. Lo creó pues un desarrollador que trabajaba para Westwood entonces, junto con un policía retirado de Nueva York, de verdad, que explicó cómo era su día a día y bueno, que le habían pegado 2 tiros. Una historia es fascinante, la del policía y el otro trabajando juntos. Y lo que pasa con la película de Blade Runner es que adapta, para mí, el libro de Philip K. Dick mal en el sentido de que lo adapta de forma contraria. Es otra obra de arte distinta y esto daría para un debate sobre todo lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué haces con una obra artística, como ha pasado contigo, que luego ellos cambian algo, ¿no? Esa obra es independiente, es decir, la adaptación que tú has hecho ya es tu propia obra basada en eso y tiene su propia vida.
Pasa normalmente también, bueno, es un caso histórico el de Stephen King y El Resplandor de Kubrick, que Stephen King la odia profundamente, precisamente porque dice lo contrario a lo que él intentaba explicar en el libro. Y lo que pasa con Blade Runner, y que el videojuego adapta muy bien, es que la película de Ridley Scott se carga mucho al ser humano, es decir, el ser humano es muy poco humano, y los verdaderamente humanos son los replicantes, ¿no? Porque son los que van a vivir poco tiempo y aprecian realmente la vida. Y en el caso de la novela de Philip K. Dick, que es extremadamente humanista, es todo lo contrario. El protagonista Rick Deckard, aunque nunca se acaba de saber si es un replicante o no, se siente profundamente humano porque solo quiere cuidar de un animal, que es la novela se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque él quiere cuidar de una oveja. Y tiene mucha relación con el mundo de los animales. O sea, en ese mundo de la novela hay unos catálogos de animales donde los animales valen un determinado dinero y tú tienes que ahorrar para tener depende de qué animal. Quedan muy pocos en el mundo, casi todos son eléctricos, y entonces hay gente que tiene gatos que cree que son gatos normales y descubre cuando lo lleva al veterinario que era un gato robótico, y entonces es un drama porque no se está cuidando de nada. Entonces es muy humanista la novela. Ridley Scott eliminó el asunto de los animales y, sin embargo, el videojuego consigue las dos cosas. El videojuego pero a la vez es una obra aparte, porque empieza en una tienda de animales con alguien que ha ido a saquearla por algo, y tú, como Rick Deckard, tienes un perro, pero es un perro robótico, no es la oveja eléctrica ni es una oveja real. Pero todo ese mundo toda esa generación de la empatía para mí ha sido fundamental, y para mí los videojuegos tienen ese componente de que te hacen vivir una experiencia distinta o juegan con tu idea mental de la forma que lo hacen los libros. Otro juego que en esa misma época me volvió loca fue que es Fahrenheit, que es de Quantic Dream, es el primer juego de Quantic Dream, y por primera vez yo, que siempre buscaba los juegos narrativos, he sido jugadora de Ron Gilbert, obviamente de todas las aventuras gráficas, pero cuando empezó este point and click que tenía acción, que es el Pleistoceno para vosotros, claro, pero para nosotros era algo muy fuerte, que de repente empezás el videojuego y tú eras el tipo que había matado a otro tipo en el baño y tenías que tapar todo eso antes de que llegase alguien al baño. El nivel de ansiedad, el nivel de culpabilidad, el nivel de qué me está pasando, quién soy ahora mismo, es algo que no había sentido nunca antes con un videojuego, porque los videojuegos siempre somos los buenos, ¿no? O sea, los videojuegos clásicos, yo he sido jugadora desde los 8 años y tú eres el que va a salvar siempre a la princesa, ¿no? Era el horror. Eras en Super Mario, en cualquier videojuego eras siempre el que iba a arreglar las cosas, y de repente en este es todo lo contrario, eres el tío que las fastidia, ¿no? Y a la vez eres el investigador. O sea, el hecho de jugar con los roles me parecía súper interesante, y creo que es algo que los juegos obviamente han seguido explorando y que me fascina. Entonces, pasó después de todo esto que yo, como periodista, entrevisté a este señor creador de Resident Evil, Shinji Mikami, cuando vino una vez a Barcelona. Sí, pero es por esto, ahora veréis. No ha salido el señor porque no lo he buscado, pero bueno. Lo entrevisté en Barcelona y le pregunté cómo iba a ser el siguiente Resident Evil y cómo iban a evolucionar el formato del survival, si es que podía evolucionar, ¿no? Yo siempre pensando en las narrativas. Y él me dijo que lo que estaban trabajando ahora es en intentar adaptar de qué forma sientes el terror cuando lees una novela como Misery de Stephen King. Por si no habéis leído Misery, puedes pasar la otra, que habréis visto la película, que es Kathy Bates, a lo mejor no. Voy a contar un poquito de qué va, para que veáis lo que se puede llegar a sentir. Porque una cosa es meterte en una casa llena de zombies y tener que matar a los zombies, y otra cosa es, como pasa en Misery, que eres pues un escritor que tienes un accidente de camino a tu editorial con el manuscrito de tu última novela en el coche, y tienes la mala suerte de encontrarte con tu fan número 1, que es esta señora, que es una enfermera loca completamente, pero loca por tus libros, que tus libros son una serie de libros de novelas románticas protagonizadas por una señora que se llama Misery, y tú has decidido en ese último libro, hartísimo ya de que no se te tome en serio, matar a Misery. Entonces esta señora piensa, wow, esa es la primera en leer el siguiente libro de mi escritor favorito, y lee que Misery ha muerto. Y entonces lo que empieza siendo un cuidado, ¿no? Porque lo tiene como secuestrado en su casa, cuidándolo, se convierte en una pesadilla, porque le obliga a escribir la historia, le obliga a escribir
una continuación de Misery que no implique que muera. O que la salve de la muerte o eso. Y en medio de todo esto el señor pues, ha tenido un accidente de coche, está mal herido y ella lo tiene atado a la cama, solo le deja salir para escribir. Y hay momentos increíbles de la lectura de la novela en la que, como es una primera persona tan pegada al protagonista, porque además escribe la novela durante la novela, además en una máquina de escribir que cada vez le falta una letra distinta, entonces la novela está siempre incompleta de alguna forma y tú como lector notas la ansiedad de, ¡buah, me faltan estas letras, tal! Bueno, el tipo intenta escaparse de esa casa que está en mitad de la nada, él no sabe bien dónde está, y en los momentos en los que esa señora va a trabajar y él intenta salir de la cama y explorar la casa, hay un momento bestial que yo lo veo como escena de videojuego total, siempre lo he pensado, que él tiene que pasar alrededor de una serie de figuritas que están colocadas como en un mueble, y se le caen 3 y no saben el orden en que están colocadas. Os aseguro que leyendo el libro, la ansiedad que sientes de pensar, esa señora está volviendo, cuando vuelva y encuentre todo esto en el suelo, va a encontrar cuál es el orden. Eso es lo que me dijo este señor de Resident Evil que están intentando trasladar a nivel de dinámica. Trabajar más desde la ansiedad, o sea, que te penalice no que te peguen un tiro ni que te pegue un mordisco el zombie, sino que te penalice la subida de ansiedad, que esto ya ocurre en algunos juegos, ¿no? Pero que sea básicamente la batalla es contra tus propios nervios, ¿no? El hecho de qué haces o qué dejas de hacer hace que pierdas vida o ganes o que te pueda dar un ataque al corazón o que puedas llegar a pasar un miedo tan atroz que te paralice y de repente la señora esté llegando, entonces te pille. O sea, eso me dijo entonces, hace bastantes años ya, que estaban trabajando en ello. Por supuesto, la película acaba bien luego, pero por en medio hay momentos heavy en los que le cortan el pie al señor y muchas cosas bastante violentas que tienen que ver con esto. Entonces, me pareció muy interesante que contase esto, ¿no? Que se intentase acercar desde una franquicia para mí tan comercial como Resident Evil, que ha tenido sus momentos obviamente artísticos y los tienen los que pueden, pasa como con las películas de Hollywood, ¿no? Que al final, según el guionista que contratas, se puede derivar hacia algo un poco más artístico, pero a veces cuando eres una franquicia tan grande te debes un poco a tu público, ¿no? Al gamer que espera depende qué cosas. Y pensar que un tipo así se estaban planteando seriamente en dar un viraje al tema de matar zombies y que no todo implique el dominio, ¿no? de dedo, imagen y demás, y cámara y control. Me pareció fascinante, no sé en qué punto está eso, no sé si Oliver sabrá más cosas que yo y que luego nos cuente, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo pensaba, partiendo de esta idea de adaptar Misery, y pensando en la idea de adaptar cualquier novela posible, que yo lo veo posible en casi todos los casos, yo saldría un poco del canon o no, o iría a un canon un poco más artístico para poder trabajar otras cosas, pero yo creo que depende de un buen marco. Si tú quieres crear un videojuego necesitas un marco concreto, ¿no? que haya una trama, que haya un personaje que vaya de la A a la B, cosa que ocurre en cualquier novela, y dependerá del carácter que le quieras dar al videojuego, cómo lo adaptes, ¿no? Pero yo creo que al final todos somos seres narrativos, ¿no? Y vivimos de esas narrativas, y un novelista se parece bastante a un escritor de videojuegos y a un guionista. Ha leído las mismas cosas, ¿no? Ha buscado la inspiración en los mismos lugares y de ahí nacen esos personajes, ¿no? Yo creo que no me explico por qué, me explico en el sentido de la complejidad, obviamente, pero no me explico cómo no se adaptan más novelas como si se adapta al cine, ¿no? Todo el tiempo, o se adapta a veces. Yo creo que Blade Runner obviamente apareció porque había una película, ¿no? O sea, también el éxito depende, ¿no? También para financiarlo todo. A ver, pásalo al siguiente, que es Monkey Island. Porque hablando de esto de cómo, o sea, a mí me pueden dar idea, jugar depende a qué videojuegos. De hecho, yo ahora estoy escribiendo una novela nueva, la de Después de la señora Potter, que para mí está completamente ambientada en el universo de Guy Bruce Tripsup, el de Monkey Island, porque hay piratas en la historia y para mí son piratas mucho más parecidos a estos que a cualquier pirata de Robert Louis Stevenson. O sea, la idea de que los creadores también estamos constantemente compartiendo eso. También gracias a mi trabajo de periodista pude entrevistar a Ron Gilbert una vez
y me contó pues, que Monkey Island en su caso había aparecido de... Sus abuelos vivían en Florida y entonces sus padres cada vez que se iban fuera lo dejaban con sus abuelos y los abuelos no sabían qué hacer con él porque era un niño bastante movido y lo llevaban siempre a Disney World y él se subía en la atracción de los Piratas del Caribe que existía mucho antes que la película, o sea, porque la película viene de una atracción de Disney World. Es bastante divertido esto. Y entonces él, fijaos, al final la idea de, bueno, ¿de qué hago un videojuego? ¿No? Pues mis abuelos me llevaban allí, pues si yo era un pirata, desde pequeño venía pensando, si yo fuera un pirata, o sea, es el juego de él sentarse en la barca esa que iba en la atracción y pensar, ¿qué sería de mí? ¿No? O sea, yo un pirata sería fatal como pirata, ¿qué tendría que hacer? Buscar una tripulación, demás. O sea, todo el universo surgió de eso, de ir con sus abuelos a... Yo creo que Ron Gilbert es, dentro del mundo de los videojuegos, un creador extremadamente escritor. Luego, por eso todos sus videojuegos son siempre narrativos y son point and click. Bueno, iba a hablar también de que yo creo que una cosa que podría ser muy adaptable es el universo de Terry Pratchett, de Mundo Disco. Además, teniendo en cuenta que su hija Rhianna Pratchett se dedica al mundo de los videojuegos y es la guionista de Tomb Raider y demás cosas, y que ellos como padre e hija crecieron, también a Rhianna la pude entrevistar una vez y soy muy fan de Terry Pratchett, y ella la relación que tenía con su padre venía básicamente de los videojuegos y por eso se ha dedicado al mundo de los videojuegos porque quería mucho a su padre y lo mantiene como vivo. Y no entiendo por qué, por ejemplo, Mundo Disco no está adaptada porque es perfecta. Es un juego de rol gigantesco. Podría ser un mundo abierto y un mundo con historias, con cada personaje concreto, Rincewind, Grimes, cualquier personaje de la serie, las brujas, demás. Podría haber una infinidad de... Yo espero que Rhianna Pratchett se lo plantee en algún momento porque sería increíble. Creo que es una adaptación que podría estar muy bien. Y entonces voy a pedir que paséis otra vez. Y esto es algo que ya has hablado antes, porque yo soy muy fan también de Douglas Adams y sé que Douglas Adams se dedicó al mundo de los videojuegos y aparte de adaptar la guía del autostopista galáctico, que yo creo que necesitaría un refresh y sería muy guay, porque al final es la historia de un tipo, la Tierra se destruye el día que van a tirar tu casa, también resulta que hay una autopista interestelar que ha decidido que la Tierra sobra porque tiene que ir la autopista ahí y la Tierra se acaba y tu mejor amigo no lo sabías, pero era un extraterrestre que te dice, si coges una toalla vamos a ir a hacer autostop por el espacio y el otro dice, pero mi casa, no, ni tu casa ni la Tierra, o sea, no va a quedar nada. Entonces esto para videojuego lo veo también genial, es decir, puedes tener la historia principal que ya obviamente se adaptó, pero hoy en día con los recursos que hay podría hacerse también un refresh. Puedes darle otro... El siguiente es uno que hizo Douglas Adams también, que hoy en día sería un increíble juego de estrategia. Se llamaba Bureaucracy y era un juego de texto y era simplemente que Douglas Adams se cambiaba de casa y todos los papeles que tenía que hacer de forma muy cómica, porque Douglas Adams escribía capítulos de Doctor Who y tenía ese humor Monty Python total y máximo, muy divertido, y todo el videojuego consistía en la cantidad de problemas que te puede dar cambiarte de piso, no solo cambiarte el DNI, cambiar el agua, cambiar toda la serie de cosas, hablar con los vecinos, el no sé qué, o sea, todo el videojuego era una peli de terror, literal, muy divertida, muy ingeniosa, como los de Ron Gilbert también. Y entonces pasa al siguiente. Este señor no es nada conocido, se llama Robert Sheckley y es como el maestro de Douglas Adams. Tiene esta novela, que para mí sería un videojuego increíble ahora mismo, que se llama Trueque Mental y que empieza la novela, que también podría empezar así el videojuego, con un anuncio clasificado de un tipo que vive en Marte y desea, porque en ese mundo en el que cuenta la novela hay un Airbnb de cuerpos, digamos. O sea, tú puedes... Esta novela es muy antigua, más antigua que Douglas Adams, pero tú, porque vas a viajar a Marte como terrícolas y puedes viajar siendo marciano, ¿no? Entonces se haces un trueque mental y cambias tu cerebro, todo tú, al cuerpo de un marciano y te despiertas en Marte y pasas un mes allí como si ocupando un cuerpo. Entonces el marciano viene aquí, vive en la Tierra como un terrícola, nadie nota la diferencia o sí. La novela es un delirio y es en la misma estructura, yo creo, de aventuras
que podría ser a la vez mundo abierto y a la vez aventuras, tú acabas en... Porque lo que ocurre en la novela es que tú eres un tío que llevas no sé cuánto tiempo ahorrando para hacer ese trueque mental, esas vacaciones, y cuando llegas allí descubres que el tipo que te ha dado el cuerpo pues era como una especie de fugitivo y tu cuerpo no te pertenece. Entonces empieza un viaje por una serie de cuerpos en Marte muy divertido, y con una serie de trabajos. O sea, para mí sería una novela laboral sobre la precariedad, o sea, una novela, un videojuego laboral sobre la precariedad y, bueno, y la búsqueda de un hogar y de una estabilidad. O sea, ahora mismo lo veo total, como adaptación, totalmente. Al final, eso, lo que decía es que lo importante es tener como un buen marco, tener un buen personaje y, por supuesto, para mí, humor y aventuras, en mi caso. Y entonces, por ahí, la última... Esto me he venido muy arriba yo creo que deberíamos adaptar La Conjura de los Necios. Creo que sería un videojuego increíble. O sea, tú lanzas un videojuego que es la adaptación de La Conjura de los Necios y primero tienes titulares en todo el mundo. O sea, es un trabajo, o sea, es increíble, ¿no? O sea, quien no haya leído La Conjura de los Necios es un libro muy divertido, uno de los clásicos del humor mundial, escrito por un señor que tan harto estaba de llevarlo a editoriales y que no se lo publicara, que se suicidó. Y su madre, que es un personaje también de la novela muy delirante, estuvo durante muchos años yendo a editores hasta que al final se convirtió en un clásico que está dentro del canon y todo. Y es un tipo muy así, como este señor de Parks and Recreations, que está interpretándolo en una obra de teatro. Es un tipo como muy loser, sería experimentar literalmente también la precariedad laboral, yo lo veo muy así. Es un tipo que vive con su madre, que tiene una vida completamente, no sé, delirante, se masturba mirando fotos de perros, o sea, es todo, no tiene trabajo nunca. Cuando se escribe con su mejor amiga, que le escribe de vuelta siempre diciendo estimados señores, porque quiere publicar una novela y siempre escribe cartas como si fuese a un editor. Esta amiga le mete ideas en la cabeza, él acaba trabajando en una oficina con una señora que tiene como 103 años y él la llama señorita Trixie y la trata súper bien. Bueno, es una cosa, todo lo tira al archivo, que es la basura, entonces genera una revuelta en la fábrica, todo mal. Hay un detective por allí que se llama Mancuso, que está siempre disfrazándose al estilo Mortadelo y acaba en sitios increíbles porque está medio enamorado de la madre, bueno, acaban siempre en un bar, bebiendo. Bueno, o sea, la historia es, si tú podrías elegir personaje, incluso ser la madre, ser Ignatius, ser el policía Mancuso, ser Mirna Minkov, cada uno tendría su objetivo, ¿no? Una publicar una novela, el otro, yo qué sé, Ignatius Reilly independizarse de su madre, por ejemplo, la madre que su hijo se independizara de una vez y tener una aventura. Viven en Nueva Orleans, con lo cual también todo el tema del vudú, todo el tema... O sea, yo veo que lo que falta, con esto quería decir, y me ha pasado, que lo que falta es mirar hacia el lado donde nadie está mirando, que son esos otros clásicos de la literatura, que no son El Señor de los Anillos, que no son Harry Potter, que podemos hablar de la adaptación de Harry Potter, y que no tienen tanto peso a muchos niveles y que a la vez llamarían muchísimo la atención si se intenta hacer cualquier cosa para adaptarlos. Ahora me diréis vosotros, sí, claro, ¿y el dinero? ¿No? Claro, eso es lo difícil, ¿no? ¿Dónde sacar el dinero para esto? Pero esto es súper vendible, yo lo veo total. Entonces ya está, yo me callo aquí. Ya está. Muchas gracias, Laura. Bueno, enseguida vamos con las preguntas. Quizás, si me permitís, lanzaría un poco la misma pregunta que os he avanzado. No sé si hay alguna obra así, oportunidad perdida las llamábamos, ¿no?, en las conversaciones por email previa, en la línea del ejercicio que ha hecho Laura, que Beatriz o Josué os ha venido a la cabeza estos días. Quizá alguna en especial. ¿Queréis comentar algo? En plan de, a ver qué se me ocurre para parecer interesante. Y se me han ocurrido dos cosas. Una, es que estaba escuchando el último de Kendrick Lamar, el último disco de Kendrick Lamar, que hay gente que está diciendo que es un álbum conceptual, y he pensado, hostia, ¿se han hecho adaptaciones de discos conceptuales? ¿Ves? Desde el Malquerer a, yo qué sé, el Transformer. Yo debo decir que Michael Field hizo una cosa rara una vez. ¿Qué dices? ¿Qué Sí, en la música de las esferas. Hizo una especie de videojuego con eso, muy terrible, pero hizo una cosa, hizo un intento, sí. Pues, y de repente pensé como que tiene sentido, porque
el hecho de la fragmentación que hay en los álbumes conceptuales, ¿no? Que muchas veces no hay una unicidad, no sé si eso existe, del personaje, sino que de repente en cada canción puede ser un personaje diferente, pero sí va siguiendo un hilo con una narrativa una trama muy leve, por así decirlo, ¿no? Entonces pensé, pues, a lo mejor ahí puede haber algo. Y el otro es el multijugador online de Martian Go Home, de Frederick Brown, del 55, que vienen 1.000 millones de marcianos a la Tierra. No es que la invadan, es que vienen como de vacaciones, y no es que vengan, sino que son una especie de hologramas que te oyen y te ven, y tú los oyes y los puedes ver, pero no pueden, o sea, son eso, como hologramas, y van a joder. O sea, pues se meten en el Kremlin, cogen los planes secretos, se los pasan a la Casa Blanca y al Pentágono, y al revés, se meten en una obra de teatro y se ríen de lo fea que es Julieta. Cuando tú estás follando en tu casa, dicen que mal lo estás haciendo, entonces como que a partir de eso toda la economía se va a la mierda, y el mundo entra en un apocalipsis muy gordo. Y pensaba, hostia, qué guay, jugar a ser uno de esos, o sea, 1.000 millones de marcianos que hay, y te van dando misiones en plan Untitled Goose Game, ¿sabes? Un juego de fastidiar a los humanos, con ese mismo tono cómico, y digo, esto funciona, esto funciona. Y además, a mí me encanta esta idea porque además tiene mucho que ver con el mundo de hoy, ¿no? Con el tema de Twitter y las redes sociales, ¿no? Que estás en cualquier lado y siempre hay alguien molestando. Mira. ¿No? O sea, tiene un sentido narrativo. Al final yo también creo que lo importante, como decías antes, es que la adaptación tenga sentido en el mundo en el que llega, ¿no? O sea, y eso es guay, esto sería muy guay. Yo no sé si tengo una obra concreta, pero por ejemplo con lo de la mala leche, habéis visto una de las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio en el que tú pues, vas teniendo tus diferentes bachelors, ¿no? ¿Cómo se dice esto en castellano? Tus pretendientes. Tienes tus pretendientes y tú, como personaje femenino, tienes tus cualidades. Entonces tienes que ir haciendo estrategias, ¿no? Para intentar ganarte a un pretendiente u otro. Y eso luego en el Lost in Translation lo que hacen al final es que tú vayas jodiendo al resto de pretendientes para que queden absolutamente en ridículo y tú ganar puntos. Entonces pues tú vas molestando y chinchando también, ¿no? Pero al final también creo que es la idea de adaptar también un poco más mujeres, leches. También. También, porque nos quedamos en los de siempre, que no está mal. Y, por favor, Douglas Adams también, siempre. Y se lo pongo a los alumnos de primero en inglés. No son capaces de salir de la habitación. Tú lo que decías del refresh, no lo sé, pero que tardan en acostumbrarse a jugar este tipo de aventuras textuales. Incluso si es la versión del 30 aniversario, que ya tiene algo de imágenes y te aparece la habitación iluminada, no saben moverse en estos mundos literarios ni en estas aventuras textuales. Qué fuerte. Sí. Fíjate, yo desde mi punto de vista, cuando me dijo todo esto Oliver, primero pensé, yo qué sé, ¿no? Pensé qué novelas se pueden adaptar. Y luego de repente me parecía que cualquier novela se podía adaptar. O sea, hasta el punto de que yo estaba leyendo cualquier cosa. A ver, todo lo que tenga una trama clara, así como la de Ignatius Reilly o incluso el Ulises se podría adaptar. No de la forma en la que está, pero sí que un día en la vida de alguien que va por las calles de Dublín y le pasan cosas. El problema, en mi caso, es que no tendría nunca que ser una adaptación rígida, sino que tendría que partirse de ahí. Es decir, si tú como artista de videojuegos decides, como equipo de arte del videojuego, decide vamos a hacer una versión del Ulises, lo adaptaría al mundo de hoy. Es decir, Leopold Bloom tendría redes sociales, es un día en la vida de ese personaje que su mujer le acaba de poner los cuernos y punto. Y va de un lugar a otro de Dublín y juegas con la idea de la Odisea tal, pero adaptada al mundo de hoy y dices, ¿el Ulises 2024 o del siglo XXIII? Acabaría mal. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, como personaje lo vería como muy desquiciado hoy en día. Ya. Pero sería interesante. Claro, yo no sé, ese es un caso muy extremo porque es un único personaje, pero con novelas con trama tipo Misery o claro, cualquier novela de Stephen King en realidad podría ser. Apocalipsis de Stephen King sería un videojuego muy chulo. Y, perdón, que es cierto que has mencionado, ¿no? La idea del personaje andando, porque yo ya me imagino una adaptación de un Walking Sim, por favor. Yo vengo a defenderlos, me da igual. Pero creo que muchas de estas adaptaciones existen también en géneros que están un poco más al margen. Así que tenemos adaptaciones contemporáneas, pues bueno, Harry Potter o The Witcher, que venden también por la estética y las mecánicas que acaban creando,
pero todavía tenemos muchos juegos que están en géneros un poco más minoritarios y que están verdaderamente en esa esfera indie, sea lo que sea indie hoy en día, ¿no? Y déjame añadir, Bea, que ahora que mencionabas, pues eso, poner en valor obras de mujeres, ¿no? De novelistas. Tenemos en la incubadora 2 proyectos, si no recuerdo mal, ¿no? Si no me corregís al vuelo, de adaptaciones o microadaptaciones, ¿no? Pues son trabajos de estudiantes o alumni reciente que adaptan obras de creadoras femeninas, ¿no? Un caso es un relato de Margaret Atwood, un relato que sale en Finlandia, y luego las podéis ver, os invitamos de hecho en el coffee break a echar un vistazo, están ahí expuestos con póster, alguna demo, y la otra es de una película que es Un sol radiante, que fue realizada por las directoras, son alumni de UPF, ganó algún premio hace poco de cine independiente aquí en Barcelona, y también están haciendo un ejercicio de microadaptación, o sea que, bueno, también en la otra parte de la incubadora intentamos ahí poner el granito de arena desde este punto de vista. ¿Hay alguna adaptación de Frankenstein? O sea, no he mencionado también porque ya se me pasaba de año, pero a verla, Ayla. Genial, pues si os parece, Josu, no sé si quieres añadir algo, si no pasamos a ver qué nos preguntan. Sí. Pues adelante. Kim, sí. Hola. Muchas gracias, me han encantado las 3 intervenciones. Voy a hacer esto, no del todo, pero esto que da un poco de rabia siempre que... Lo mío no es una pregunta, es una reflexión. El gilipollas de la reflexión, ahí, vete a reflexionar a tu casa, ¿no? No, pero porque me interesa un poco la opinión que tenéis, ¿no? Desde dentro, muy general, no es una pregunta muy concreta, ¿no? Pero que es, tanto cuando estabas hablando de adaptar Blacksat, que realmente, claro, no adaptáis uno de los cómics de Blacksat, creáis una nueva historia y más o menos la intentáis situar dentro de la cronología, ¿no? Después ya está, si respetan o no respetan, pero está ese punto en que os dicen, ¿no? Puedes poner esto porque luego, es decir, que ellos mismos canonizan, ¿no? La obra y la introducen dentro. Pero entonces no estáis adaptando ese texto, estáis utilizando ese universo, ¿no? O sea, estáis adaptando ese universo para crear una historia nueva, ¿no? Entonces, cuando has hablado de Terry Pratchett, no sé si lo he entendido bien, hablabas de falta de adaptaciones de Pratchett. Hay un par de adaptaciones al videojuego de Pratchett. Ah, sí, no las conocías. Bueno, hay 2 o 3, ¿no? Sí, sí. O sea, hay como mínimo un juego de point and click clásico. No sé si tuvo una segunda parte de ese estilo. Y luego sé que hay uno que es un point and click un poco más moderno, de estos que ya se hacían en 3D y tal, que era el This World Noir, ¿no? Que es precisamente de detectives y género negro, ¿no? Y es curioso, para los que no conozcan mucho a Pratchett, me gusta compararlo en clase con la comedia humana de Balzac, ¿no? Que al final lo que hace es que el tío crea un universo y tú te vas leyendo novelas diferentes con personajes distintos, pero que al final todos viven en el mismo universo y a veces se entrecruzan y uno resulta que aparece como personaje secundario en otra novela, etcétera, ¿no? En uno de estos videojuegos lo que hacen es seguir más o menos la trama parecida o inspirada en Guardias, ¿vale? Con el rollo de la aparición del dragón en la ciudad y tal y cual, pero curiosamente el protagonista ponen a Rincewind, si mal no recuerdo, ¿no? Es decir, que es como que hacen un poco una mezcla y tal, ¿no? Y entonces, claro, por un lado, cuando has dicho, y es verdad que sería como súper interesante coger todo este universo y decir, podrías hacer un súper juego de rol aquí gigante, ¿no? En el cual pudieras explorar el universo y tal, pero por otro lado, crear estas narrativas, que algunas directamente, creo que por ejemplo la de This World Noir es completamente nueva, ¿no? Pues me invento o creo otro personaje y le hago vivir una aventura en este universo, pero que nuevamente, como en el caso de Blacksat, es una aventura aparte. A mí me hace pensar, ¿no? También cuánto hay si podemos considerar eso una adaptación, ¿no? O sea, es un poco la pregunta, ¿no? Si lo dejamos dentro del género de la adaptación o pasamos más bien a hablar de transmedia, ¿no? De universo transmediático, pero si se consideraría adaptación o no. Y luego también preguntarme un poco sobre el interés en ello, no solo a nivel de los seguidores, sino también a nivel de la industria, ¿no? Porque no sé si también para alguien puede ser interesante, alguien que conozca ese universo, lo que pasa un poco con los universos Marvel ahora, que hacen la serie de la tele, la película y no sé qué complementario, ¿no? Que no sé si hasta qué sentido puede ser más fácil para entrar por ser una historia suelta o más difícil por necesitar porque si no conoces un universo donde se enmarca la historia, no es tanto, puede funcionar mejor o peor a lo mejor que una adaptación unitaria de cojo esta novela y te hago el videojuego, ¿no? Ya ves, es un poco una pregunta bastante abierta, ¿no? Si queréis, empiezo. En términos de si se podría considerar adaptación, yo pienso que sí, porque cuando lees teoría de la adaptación,
el hipertexto se considera como una obra independiente, aunque tengas esas relaciones, ¿no? Y muchos autores así lo consideran. Es decir, bueno, yo tengo esa base, ese hipotexto, pero esto es completamente nuevo, ¿no? Y bueno, pues no voy a decir que muerte al autor original, pero para mí sí que tiene ese nivel de independencia. No sé si... Para mí también, yo estoy de acuerdo. O sea, la obra debería, o sea, es otra obra, está basada en eso. Sí, bueno, el término concreto, o sea, es adaptación o transmedia, ya no lo sé, pero si generas en el caso de Pratchett, si generas el mundo completo que a él le hubiese encantado. Bueno, de hecho, ya está en rol también, en juego de mesa. Pero si lo haces así tan amplio, al estilo como han hecho tan dedicadamente con el de Hogwarts, claro, al final es otro mundo, ¿no? Que crece a partir de las novelas, ¿no? Y donde puedes vivir. O sea, es que los videojuegos consiguen eso, que vas dentro. Y al final son expansiones también, ¿no? De esos mundos originales. Total. Sí. ¿Qué opinas? O sea, Sí. es que la trama es una rémora. Es un coñazo cuando hay una trama que está pensada para un medio y tú no tienes trama, tú tienes multitrama, no. Tú tienes 1000 tramas o no necesitas trama. Entonces, Claro. de repente, tener que ceñirte a eso te corta muchas vías, te obliga a hacer cosas. O sea, en Péndulo hemos hecho hace poco una adaptación de un cómic de Tintín fidedigna en cuanto a... Pues, lo que se nos pidió es que tenía que respetar todas las viñetas prácticamente. Y eso es dificilísimo de que se juegue. Porque Claro. tiene unas... O sea, de hecho, yo qué sé, Tintín tiene el cómic que adaptamos, creo que eran, voy a decir números un poco al azar, no al azar no, pero como Educated Guess, Educated Memory, 72 puntos de giro, de los cuales solo 8 son ejecutados por el protagonista. Eso como lo trasladas al videojuego. El resto son o los villanos, que bueno, vale, o azar. La mitad son cosas por azar, que funcionaba muy bien en un cómic para niños de los años 30, en el que se quería que todo fuese loco, y de repente ¿cómo haces que se rompa la causalidad del jugador hace esto y le recompenso con esto otro, o lo contrario, ¿no? Es que, por ejemplo, Manuel Garín, en el capítulo de adaptaciones de cómic, que habla también de los cómics de Tintín, habla de cómo las adaptaciones pueden ayudar a pensar y a discutir ciertas ansiedades alrededor de lo que puede constituir un videojuego. Entonces, ahí también para expandir un poco. Claro, yo como persona que está fuera, claro, y es más fácil, lo veo muy fácil todo. O sea, como persona que crea muchos personajes y demás, yo veo como persona que juega, y claro, me gustan ese tipo de juegos. Por ejemplo, el de Ignatius Reilly, yo me imagino, pues tomas decisiones todo el rato, ¿no? ¿Qué te vas a poner? ¿Qué clase de Ignatius vas a ser? O sea, podría haber una trama, pero la trama, como dices tú, efectivamente en un videojuego tiene que ser como más débil, porque tú tomas las decisiones, pero tiene que haber algo, porque si no, no vas de A a B. Algo tiene que haber. Falta ir de A a B, Pero sí. entonces, los videojuegos, al contrario, que se fuerzan a tener una trama, como todos, o sea, Red Dead Redemption, tienes un montón de cosas que hacer, pero tienes misiones concretas que hacer, ¿no? Y al final hay una trama, el personaje empieza aquí y acaba aquí, y tú has hecho un viaje con el personaje y es un gran videojuego, etcétera. Lo necesita la trama. Es decir, lo que necesitas es que la trama, para mí, tenga un marco que pueda ser amplio y que tenga situaciones, en el caso de Ignatius, que no sería ser el héroe, sino ser todo lo contrario, que te hagan sentir, pues como te sentirías si estuvieses en la piel de ese tipo gigante, y darte cuenta que a lo mejor, si eres ese tipo, no puedes ser de otra manera, ¿no? Y el éxito a lo mejor es acabar siendo exactamente así al final, ¿no? Pero la clase de cosas que te pueden pasar pueden ser muchas y varias. Yo es que solo veo posibilidades, claro. Claro, luego están los problemas técnicos, ¿no? Pero yo veo fácil. Y lo que has dicho, yo tengo miedo de que nos encallemos en la adaptación de lo que son franquicias. Claro. Y eso es peligroso. En términos de creatividad. Y de lo que puede interesar a otros jugadores que no sean, pues, mainstream gamers, ¿no? Claro. Y a lo mejor la salvación... Exceptuando Black Sabbath. No. A lo mejor la salvación está en las cosas que cada año van pasando a dominio público, ¿no? O sea, hace 5 o 6 años se puso de moda adaptaciones de Lovecraft. ¿Por qué? Dominio público. Claro. Pues bueno, pues hay que Kafka, mirar, ahora hay que estar siempre mirando 2 o 3 que va a caducar
dentro de 2 años para ser el primero que llega con tu videojuego al mercado de esa adaptación. Que este año, por ejemplo, como es el año Kafka, pues a la videojuegos sobre Kafka. Algunos mejores que otros, pero... Han caducado los de Virginia Woolf hace También. Sí, pero el problema de Virginia Woolf, y esto es interesante respecto a lo de las mujeres, es que muchas veces las novelas, hay muchas novelas escritas por mujeres con trama, pero a veces son extremadamente mentales. Entonces el videojuego sería súper interesante. ¿Cómo haces el flujo de conciencia? Claro. Que tú estás con posmodernismo y esto es modernismo. Ya, pero puedes adaptar Flush, por ejemplo, que es muy divertida con el perro, ¿no? Puedes adaptar la Orlando, que cambia todo el tiempo de sexo y sería muy de hoy en día. ¿Y hay una adaptación? Ya hay una adaptación. Bueno, a videojuego no, a película. Vale, película. Sí. O, por ejemplo, Street Haunting a Wandering, que es también tú yendo por Londres. Exacto, por ejemplo. Sí. Yo adapté una habitación propia. En un juego de texto muy pequeñito, solo el trozo de la hermana de Shakespeare. Es una mierda de texto que hice, que se llama, o sea, amateur y tal, en Itch.io, gratis. Se llama Una reputación impropia y va de cómo los privilegios que tengo me han llevado a poder trabajar en videojuegos y cómo no lo hubiese conseguido de no tenerlos. Es como darle la vuelta a lo que hizo ella. Pero como que... Lo buscaremos. ¿Eh? En Itch.io. ¿Más preguntas? Tenemos 3 y no mucho tiempo, así que vamos a quedarnos con esas 3. Voy por faena. Sí, dos cositas, la reflexión pesada, rápida. La primera, que el mercado chino es inmenso y creo que uno de los textos que se repiten más en el top 10 que veo de juegos más vendidos son adaptaciones del Romance de los Tres Reinos, que es como una obra fundacional que valida un poco... Bueno, no quiero entrar a discutir el texto, pero... O Viaje al Oeste. Pero iba a decir, para mí un Viaje al Oeste está más en la onda de un God of War, ¿no? Y por el Wukong, supongo que lo decimos, ¿no? Bueno, históricamente hay 3 adaptaciones previas también. Sí, pero el Romance de los Tres Reinos a veces se presenta como algo pseudohistórico cuando no es tan mitológico y luego ves un mito fundacional, ¿no? Sí, es un mito fundacional y es la versión Wuxia, a lo mejor por hacer un paralelismo con la guerra de Troya, bueno, da igual. Pero creo que me gusta esa idea de imaginar que si podríamos tener el Mio Cid AAA adaptado cada año en el mercado y qué implicaría, ¿no? Luego, Laura, estaba viendo el otro día un vídeo un vídeo ensayista crítico, me gusta mucho, es Noah Caldwell Gervais, que hizo una crítica de 7 horas y media, creo, de Resident Evil, donde creo que era ahí, llegaba a la conclusión de que hay una escena en el DLC de Resident Evil 7 que es la escena de Misery. Y me hizo mucha ilusión, porque cuando has comentado esto, Shinji Mikami ya se había ido, hace tiempo que se fue este señor, pero parece que sus ideas debían quedar por ahí. Vale. Porque creo que esto fue hace 4 años, no hace mucho. Y me gustó. Y lo único que quería preguntaros es que nosotros hace tiempo decidimos salomónicamente, como vimos que los ingenieros fallaban año detrás de año, no fallaban, tenían problemas serios para plantear juegos conceptualmente y se atascaban mucho ahí, decidimos saltar a adaptación como una solución. Y después de ver pues, lo que presentabas tú, Beatriz, que no es tan simple, nosotros nos vinimos arriba muy rápido y dijimos que ya está, que adapten un libro, una película, algo así, y pista. Y creo que pusimos cosas como, porque en vez de poner algo fácil quizá lo complicamos, estaba Caleidoscopio de Bradbury, estaba El hombre confundido con su mujer con un sombrero de Sachs, y textos que creíamos que iban a ser provocadores y difíciles. Año tras de año han salido un montón de trabajos de ahí. No voy a entrar en cuestiones de calidad, pero en unas semanas hacer eso me parece... Nunca esperaba que funcionase. Y luego otros que puse para ver, como validar mis opiniones sobre los alumnos, no ocurrió en absoluto lo que esperaba. Por ejemplo, yo creo que hace 2 años que pongo El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, que... Para que no lo sepas, es un texto de un tío que mira cómo baja un péndulo y ya está, ¿vale? El relato va de eso y va mucho del miedo que le da... Bueno, es un poco más que eso, pero yo esperaba que saldría un Dance Dance Revolution o un simulador de ritmo y podría usarlo como para explicar la importancia del tono literario y cómo se adapta. Y no funciona, no tiran esos relatos. Si tenéis alguna idea de qué podríamos proponer a los alumnos para hacer un bootstrapping rápido y que funcione, que creéis que tenga posibilidades de funcionar en no es una jam, pero le llamamos una jam larga a cámara lenta nosotros, ¿vale? Son sí. como...
Os voy a pedir, por favor, que os contengáis un momentito, solo un momento, porque como nos quedan 5 minutos apenas, vamos a hacer las 2 preguntas que quedan, si os parece. Entonces ya conjuntamente después os vais repartiendo la que digamos que queráis que os interpela más a cada uno. A ver, teníamos dos preguntas más, Violeta, y luego es Ainhoa, ¿no? Vale. Vale, lo mío es una pregunta para Josué y una recomendación hiper rápida. El juego de Before the Green Moon de Turn Follow, porque está basado en las novelas de Ursula Le Guin y me parece una adaptación preciosa. Es muy baratito, además, en plan, como recomendación literaria. Y luego la pregunta para Josué es, me ha turbo flipado la documentación que habéis hecho de Black Sad. Quería preguntarte, o sea, asumo que también la tenéis en Tintín y en Vértigo. Y como has hablado, porque es como la espada de Damocles que tenemos siempre, que es el dinero en el desarrollo, ¿cuánto se come esto de tiempo a ti como escritor del juego? En plan de, ¿cómo te dejan hacer esto? Porque mi experiencia trabajando ha sido la contraria, en plan de, hazlo ya. Nunca he tenido tiempo para documentar. Y, o sea, yo considero que es algo muy valioso y muy importante y o sea, veo el valor que tiene. ¿Cómo te dejan hacer eso con los recursos que debe gastar? Que no es que no sea importante, pero siempre como que se priorizan otras cosas, ¿no? Tener una vertical slice. Ya está. Muy bien. ¿Y la última, Ainhoa? La mía también era para Josué. Bueno, nosotros formamos parte del equipo de Alfinlandia, que era la adaptación. Entonces, tú has comentado que vosotros habéis tenido la suerte de estar muy relacionados con los autores. Pero ¿qué pasa si no tienes esa relación o no puedes tenerla? O sea, ¿cómo te aseguras ese criterio de calidad? Sí, ya. Cuando queráis, en el orden que queráis. Vale, pues el proceso de documentación. Que la suerte es que entre proyecto y proyecto siempre hay gente que se queda sin nada que hacer. Entonces, la gente que estaba, pues, el equipo de layout, pobrecito mías, el layout no se podía hacer porque todavía no teníamos cinemáticas y tal, entonces pues un equipo que se dedicó durante un tiempo a hacer eso. O sea, y los que escribimos diálogos, pues también de repente pasábamos X horas al día, como todavía no había que escribir diálogos, estábamos en una fase como que estaba mucho más arriba, pues entonces se pudo, eso, en los huecos que hay de gente que no sabes qué hacer con ellos, que es o echarlos porque no hay trabajo para ellos en ese momento, o se ponen a hacer otro tipo de cosas. Entonces, entre las cosas que salen son estas. Ya no tengo memoria. Vale, con Hergé no tuvimos porque está muerto. Cuando hicimos el de Tintín lo tuvimos con los propietarios de la IP, lo cual fue mucho más divertido y no puedo hablar de eso en público. Como dice Mark Simpson, ¿no? Porque mi mamá me dijo que nunca hablase mal de la gente. Pues supongo que ese es un proceso de documentación muy potente. Luego una cosa también muy interesante es ver qué esperan los fans. Porque a lo mejor tú de repente tienes una sensación, a ti te gusta esa cosa por X motivos, pero no es por lo mismo que le gusta a otra gente. Entonces hay unas expectativas conforme a ese mundo o a eso que puedes llegar a hacer. Entonces supongo que sería por ahí, no lo sé, no estoy nada seguro. Pero si está muerto y los derechos no son de nadie, pues genial, haz lo que te dé la gana, ¿no? Es más fácil, más inseguro, obviamente. Alan, yo creo que tu pregunta es para que te enviemos un email. En algún momento con propuestas. No, pero esto que ha dicho antes Josué de Martians Go Home, Marciano vete a casa, no, eso es muy difícil de crear esos muñecos pequeños que molestan y demás, sí, ¿no? Extremadamente difícil, ¿no? Nosotros el prototipo lo valoramos poco, valoramos más el documento de diseño. Vale. Por eso digo que es la carta de los reyes. Ya, vale, realmente sí. Hay maneras de adaptar, o sea, tampoco decirles, si les damos un relato, les damos un relato que no se lo damos, pero por reiterar, ¿no? Lo obvio, el Señor de los Anillos, que lo conocemos, pues lo diéramos, nadie diría, es que tienen que salir 3.000 trillones de orcos, no. La idea sería, ostras, ¿qué puedes coger tú del Señor de los Anillos temáticamente, argumentalmente, y cómo puedes crear unas mecánicas, ¿no? Que reflejen esto que tú quieres transmitir? Ahí está el valor de la asignatura. Simplemente decir que creo que funcionan muy bien los cuentos. Sí. Sí. Sí, de hecho uno de los que tenemos por aquí que mencionaba es de Margaret Atwood, es un relato corto. Ahora, sí, perdón. Angela Carter.
que reescribe cuentos también tradicionales, desde perspectivas muy locas. Angela Carter puede funcionar, y si queréis cosas locas contemporáneas, Bora Chang, que es coreana y está como una cabra. Bora Chang, Bora Chung. Toma nota, pero por ejemplo, cuentos Angela Carter funcionaría bien, creo. Muy bien, no sé si hemos cubierto más o menos estas 3 últimas. ¿Quedaba alguna cosa? Yo creo que estamos, ¿no? Perfecto, pues bueno, pues podemos seguir conversando obviamente ahora en el coffee break. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante.